cuando las primeras lluvias del invierno provocan una explosión de flores de intenso amarillo. Un fenómeno tan espectacular como efímero, que atrae a este rincón del sur ecuatoriano a visitantes de todo el mundo. Ecuador, potencia turística. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. El siguiente programa es clasificación I, informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Ecuador es referente mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. UNICEF y Ecuador lanzan campaña para combatir el abuso a niñas, niños y adolescentes. Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves. Y en lo internacional, presentan prototipo de dron esférico en Japón. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano de este lunes 5 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Delegaciones de 8 países latinoamericanos de personas sobrevivientes de cáncer visitaron Ecuador para conocer los avances que ha tenido el país en temas de inclusión para personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. Con motivo del Día Internacional del Sobreviviente de Cáncer, que se celebra cada 4 de junio, una delegación de personas que sobrellevaron esta enfermedad, provenientes de 8 países, realizaron una visita protocolaria al Consejo Nacional de Discapacidades con el objetivo de conocer el modelo de gestión política pública. El presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer señaló que gracias a las políticas públicas implementadas en el gobierno, las personas con esta enfermedad han sido visibilizadas. La palabra cáncer era muerte, deudas, dolor, pesar, que nadie hable. Bajaban la voz para hablar de cáncer. Ahora no. Hay camisetas que dicen, yo tengo cáncer y sonrío, tengo cáncer y trabajo. Para nosotros el tema de la sobrevivencia es muy importante. Para muchos, ¿por qué el venir a Ecuador y reunirnos? ¿Por qué no se le ocurrió a Estados Unidos? ¿No se le ocurrió a Europa? Tantos países que tienen adelantos, tienen infraestructura, recursos. Quizás porque aquí está en Latinoamérica el corazón, que late por transformar la vida. Por su parte, la representante de Colombia, Luz Ángela Merchán, reconoció los avances que ha tenido Ecuador en políticas inclusivas. Viendo toda la situación que vive Ecuador, me preocupa mi país, porque no siento que estemos preparados para tener una ley para discapacitados. Colombia no es fuerte en esto, entonces es la oportunidad de ver Ecuador como un ejemplo. Pero no podemos nosotros esperar a que caso Ecuador tengamos un presidente discapacitado, caso Argentina, una persona discapacitada en vicepresidencia, para que haya inclusión por las personas discapacitadas. Deben ser prioridad para todas las personas, tengan o no discapacidad, debe ser una prioridad para el gobierno en general. El presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, Javier Torres, indicó que las personas con discapacidad y las personas sobrevivientes de cáncer son un ejemplo para la sociedad por la lucha, perseverancia y optimismo frente a las adversidades. Luchadores de la vida, porque siempre ustedes son para nosotros un ejemplo viviente, un ejemplo propio del esfuerzo, de la valentía, del coraje que tienen por enfrentar muchas condiciones de vida. Creo que parte primordial de la enseñanza que ustedes nos pueden dar a todos los que tenemos condición de discapacidad, que a veces ustedes reciben mucho más fuertes impactos, pero que todos sus valores están centrados muy claros en la decisión de sus vidas y el coraje de seguir siendo grandes adelante, y que en cada uno de sus países son un digno ejemplo. Las personas sobrevivientes de cáncer realizaron un reconocimiento al CONADIS por su gestión y apoyo a los pacientes oncológicos para que reciban el carné de discapacidad. Lo que hace CONADIS es un ejemplo no solamente para Ecuador, sino también para los otros países latinoamericanos. Y creo yo que estar involucrado en el tema de políticas públicas que mejoren la calidad de las personas con discapacidad
es un gran avance y un gran logro, y realmente es, creo yo, personalmente un ejemplo para mi país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. UNICEF y Ecuador lanzan la campaña Ahora que lo ves, di no más. Esto para combatir el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos se unió a la campaña Ahora que lo ves, di no más, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, que tiene como objetivo prevenir el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. A través de la visibilización de esta problemática se busca que los casos no queden en la impunidad, con el apoyo de la familia, unidades educativas, gobiernos locales y gobierno nacional. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, resaltó que esta campaña debe ser una iniciativa con la que todo Ecuador se siente identificado y comprometido. Tenemos autoridades, tenemos función judicial, tenemos un sistema que tiene que activarse. Pero tenemos que creer en ese sistema, tenemos que vencer aquello que está presente y que es no confío, ¿para qué voy a presentar la denuncia? Mejor me mantengo en silencio, es otra vez victimizarme. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, efectuada por el INEC, 1 de cada 10 mujeres en Ecuador fue víctima de abuso sexual cuando era niña. En otro dato, el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas. Y por eso es importante la intervención del Estado y saber que un plan, que una estrategia como la que estamos ahora visibilizando y difundiendo, no puede dejar de ver lo que está sucediendo en las escuelas, ¿sí? Gran Leiti, representante de UNICEF en Ecuador, destacó que el país ha tenido avances significativos en muchos ámbitos. Sin embargo, es necesario trabajar en el tema de la prevención a los casos de violencia sexual. Una de las formas más nocivas de violencia contra la niñez es efectivamente violencia sexual y más específicamente el abuso sexual. Y quiero también expresar un agradecimiento especial a Rosana Alvarado, ministra de Justicia, por acompañarnos el día de hoy y asumir esta campaña como suya. Sin el compromiso del Ecuador, muy difícilmente podremos poner fin al abuso sexual. Varias celebridades ecuatorianas ya se han unido a esta causa para alzar la voz, entre ellas Daniel Betancourt, Mirela Chesa, Carla Canora e Israel Brito. De esta manera, más actores de la sociedad se unen a un interés común, poner fin a una de las peores formas de violencia contra los niños, el abuso sexual. A 1 de cada 3 víctimas nunca le creyeron. A mí no me creyeron. Ahora que lo ves, créeles. Ahora que lo ves, protégelos. Ahora que lo ves, denuncia. Ahora que lo ves, di no más. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El secretario de Educación Superior CENESID, Augusto Barrera, y el rector de la Universidad Andina, Jaime Breil, se reunieron para definir algunos temas en torno a esta universidad de posgrado. A continuación, conozcamos los acuerdos alcanzados entre las dos instituciones. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y la Universidad Andina Simón Bolívar iniciaron un proceso de diálogo con el propósito de normalizar las relaciones y contribuir al fortalecimiento de la comunidad universitaria. En este sentido, Augusto Barrera, titular de la CENESID, y el rector de la Casa de Estudios de Posgrado, Jaime Breil, se reunieron para definir algunos temas en torno a esta universidad de posgrado. Hemos podido en pocos días llegar a un punto de un diálogo fructificante que creo que tiene ya un primer punteo, una hoja de ruta que nos va a permitir seguir trabajando como universidad. Primero, se reafirmará el estatus de organismo público internacional de la Universidad Andina a través de los instrumentos jurídicos internacionales que corresponden. Segundo, la CENESID realizará las gestiones pertinentes para que se transfieran a la universidad las asignaciones pendientes
conforme al sistema legal de distribución vigente. Otro de los acuerdos alcanzados es de realizar las gestiones pertinentes para que se transfieran a la Andina las asignaciones pendientes conforme al sistema de distribución legal vigente. Respetamos su carácter de universidad pública y en ese sentido reconocemos perfectamente su derecho a recibir las asignaciones económicas. Esto es clarísimo. Tenemos que ir a finanzas, hacer los cruces del caso, precisar y establecer un plan de desembolsos. Por su parte, el secretario de Educación Superior indicó que el Estado respeta el carácter internacional de este centro de estudios superiores. Nosotros respetamos el carácter internacional de la universidad. Asimismo, el rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, recalcó que el centro de estudios ha reiterado su convicción de regirse a las normas legales vigentes y aplicables en Ecuador para regular sus actividades académicas y administrativas. Nosotros hemos sido una universidad que combina un pensamiento crítico de carácter plural. En la Universidad Andina no hay una sola manera de pensar y de ver las cosas. Es una entidad plural, interdisciplinaria, intercultural. Y esa fortaleza que hemos logrado en estos 25 años que estamos cumpliendo ahora de vida institucional ha permitido darle justamente al país y a la región y ahora a toda Sudamérica una de las ofertas más importantes de posgrado del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, aquí hacemos una pequeña pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace 2 años y medio con mi esposa. El comienzo fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié 3 años en Ucrania y eso abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarles solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen queso tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones, aprendí todo por medio de internet y ya he lanzado 3 apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Descubre Ecuador. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que expertos dan sus aportes para el reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Esto a partir de la visión de la nueva agenda urbana, implementándola a la realidad del país.
En un encuentro organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, representantes de ONU Habitat, expertos y equipos técnicos nacionales e internacionales trataron sobre la definición y aplicación del reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Esto a partir de la visión de la nueva Agenda Urbana. La ministra María Alejandra Vicuña resaltó que el desafío del MIDUBI es la construcción conjunta de un reglamento que vincule a todos los sectores. El desafío que tiene en este caso el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es la construcción conjunta de un reglamento vinculando a todos los sectores. Creo que en este primer ejercicio y también que fortalece esta cooperación importante con ONU Habitat, que está contribuyendo precisamente a la construcción de este reglamento, va a permitir contar con una normativa secundaria fundamental para la aplicación de esta ley importante que pretende, como dice su nombre, ordenar los territorios. La titular del MIDUBI agregó que el objetivo es repensar el desarrollo urbano sostenible implementando la nueva agenda urbana a la realidad del país. Agenda urbana que es un paraguas global frente al cual en ONU Habitat obviamente el Ecuador asumió el compromiso de seguir en ese camino, pero finalmente tiene que aterrizarse ya a nuestras realidades, a nuestras particularidades como país, y ese es un gran desafío dentro de los 100 primeros días del gobierno de Lenín Moreno en lo que corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por su parte, Elkin Velázquez, director de la Oficina Regional para el Caribe y América Latina ONU Habitat, destacó el papel del MIDUBI en la formulación y aprobación de la ley, y afirmó que ahora el Ministerio tiene el reto importante de su implementación. Que hay una orientación hacia construir una política que represente esa nueva agenda urbana. Ya se prefiguraba antes, por ejemplo, la ley que hoy estamos aquí discutiendo en términos de su reglamentación, y a partir de ahí, por supuesto que viene el reto importante de su implementación. Pero fíjense que entonces ya ese es un ejercicio, esa es una actividad, eso es una iniciativa que dice del compromiso ecuatoriano con los principios y con los planteamientos de la nueva agenda urbana. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja para que la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo sea una herramienta de financiamiento de ciudades que planifica el desarrollo ordenado de las urbes del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y desde este 1 de junio en Ecuador rige la eliminación de las salvaguardias. En el sector comercial existe gran expectativa. Como lo habían anunciado las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior, el desmantelamiento de las sobretasas arancelarias llegó a su fin. Esto conforme al cronograma aprobado por la Organización Mundial del Comercio. De esta manera, 2.152 subpartidas arancelarias estarán libres de estos impuestos. Para el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas, esta medida sin duda tendrá un efecto positivo, en especial para el sector importador. Por el hecho de que la gente va a poder importar productos, digamos, suntuarios a un costo menor, porque los aranceles se mantienen, la sobretasa que se elimina. La medida fue implementada el 5 de mayo de 2015, con el objetivo de regular las importaciones y equilibrar la balanza comercial. En la ciudadanía y el sector comercial existe gran expectativa y se espera un incremento del consumo. Así lo destaca Carlos Valareso, gerente de Gigabyte en Ecuador, empresa que se dedica a la venta de laptops y repuestos de computación. Va a ser realmente una carga que se aliviana un montón, porque lo que nosotros hemos pagado en salvaguardas el año anterior y el pasado también fue súper alto. Entonces ahorita eso se va a reflejar en un beneficio para el consumidor porque realmente los precios van a bajar. Más o menos yo estimo que en un porcentaje de un 20% y con los 2 puntos adicionales del IVA, más o menos se refleja en un 20-25% la baja de precios que va a haber para el usuario. En este negocio con las salvaguardias, una batería para computadora costaba $60. Ahora con la eliminación, la ciudadanía podrá adquirirla a $45. Asimismo, con un cargador de laptop, antes costaba $29. A partir de este 1 de junio tiene un valor de $18. Y una laptop que costaba $1.500 tiene ahora un valor de $1.200. Según proyecciones del Banco Central del Ecuador, el país registrará un crecimiento económico del 1,4% para este año, evidenciando que las decisiones económicas adoptadas por el gobierno nacional, como las salvaguardias, disminuyeron los efectos de la caída del precio del petróleo, la apreciación del dólar y los estragos del terremoto del año pasado. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.
Investigadores hallaron en la selva amazónica ecuatoriana una nueva rana de cristal que muestra su corazón. La inmensa biodiversidad del Ecuador no deja de sorprender. En la selva amazónica se descubrió un nuevo anfibio. Tiene una apariencia transparente que permite observar los latidos del corazón a través de su piel. Por eso se le otorgó el nombre de rana de cristal. El animal se diferencia del resto de su especie por tener una serie de puntos de color verde oscuro en la cabeza y cuerpo, y un canto de larga duración de hasta 4 segundos y mayor frecuencia. En un estudio publicado en la revista Zookeys, los científicos explican que todas las especies del género tienen un pliegue vertebral completamente transparente, lo que significa que los órganos son totalmente visibles. Según el artículo, la nueva especie fue encontrada en la estación Timburicocha en la provincia de Orellana, cerca de Aguano, provincia de Napo, y la comunidad quichua cayana en la provincia de Pastaza. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y Ecuador ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los países con más especies de aves observadas en el Global Big Day. Así, nuestro país se posiciona como uno de los mejores lugares para la observación de sus bellezas naturales. 1.259 especies de aves han sido observadas y registradas en Ecuador en el marco del Global Big Day desarrollado el pasado 13 de mayo. Así lo informó el Ministerio de Turismo mediante un comunicado. De esta manera, el país se ubica en el tercer lugar a escala mundial con mayor diversidad de aves en el mundo. La página oficial de eBird registró un récord de observación de aves a escala mundial de 6.564 especies en 151 países, en las que se emitieron 50.000 listas de comprobación y 18.800 aves. Según datos del Comité Ecuatoriano de Registros Ornitológicos, existe en el país un total de 1.681 especies de aves. La diversidad de pisos climáticos y las condiciones que el Ecuador ofrece a los turistas, como bosques nublados, páramos, valles, selvas tropicales en distancias cortas, lo ubican en un lugar preferido para el aviturismo. Cada año en Ecuador se desarrolla el conteo navideño de aves en el mes de diciembre, el que convoca a centenares de pajareros para observar y registrar las especies vistas en cada espacio recorrido. Esta actividad coordina acciones del sector público y privado con el objetivo de preservar la biodiversidad del país. La cartera de Estado indica que impulsar el aviturismo en el país es parte de las estrategias para posicionar a Ecuador como un destino verde líder del mundo, que muestra un compromiso con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad del país, acciones que le han otorgado reconocimientos como los World Travel Awards, catalogados como los premios Oscar del turismo por 4 años consecutivos. Ecuador ofrece al mundo un país diverso que muestra la belleza de la naturaleza en un solo lugar, convirtiéndolo en uno de los mejores países para la observación de aves y el disfrute de recorridos por paisajes únicos que hacen de este país una experiencia enriquecedora. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y aquí hacemos una nueva pausa, pero al regresar les contaremos las noticias del mundo. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional.
Todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora los invitamos a ver lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. La tecnología no se detiene y la fascinación por los drones tampoco. Una empresa japonesa presentó un prototipo de un dron con pantallas esféricas, capaz de proyectar imágenes LED sobre su superficie mientras vuela. Creemos que este dron podría ser usado en los sectores del entretenimiento y la publicidad. Podríamos usarlo, por ejemplo, en el escenario durante un concierto o como plataforma publicitaria a mitad de un juego en un estadio. Según la compañía, el dispositivo también podría ser utilizado en desastres naturales para guiar a las personas a lugares seguros. Por ahora, el dron esférico es solo un prototipo, pero la compañía japonesa quiere sacarlo al mercado en 2018. Esta pequeña ha pasado toda su vida en las calles del Cairo, al igual que su madre. Desde hace décadas es frecuente ver niños mendigando o haciendo trabajos callejeros. La Fundación Banati intenta ayudar, pero muchas veces choca con la ley egipcia y sus requisitos para brindarles refugio o atención hospitalaria a los niños. Entre las condiciones necesarias, las niñas deben tener un certificado de nacimiento y desafortunadamente la madre no siempre lo recibe porque el padre no está convencido de que el niño sea suyo. La asociación trabaja duro para conseguirles los papeles necesarios, pero no siempre es posible. En esos casos trata de darles armas para su supervivencia. Decidimos hace un tiempo enseñar primeros auxilios para que los chicos puedan enseñar a otros en las calles si algo les pasa, si se rompen algo o se queman. De esa forma saben cómo manejar esos casos en las calles porque no pueden ingresar a los hospitales. En un país sumido en una crisis económica con 24 millones de egipcios bajo el umbral de pobreza, al menos 16.000 niños viven en la calle según estadísticas oficiales. UNICEF calcula que hay muchos más, decenas de miles. Entre motines, asesinatos y fugas, las cárceles mexicanas viven desde hace años una crisis que está lejos de resolverse por el hacinamiento, el control de las bandas criminales y la corrupción. Casi 60% de los más de 216.000 reos viven hacinados, es decir, más de un tercio de las 375 cárceles del país están sobrepobladas. El gobierno ha tratado de enfrentar la situación con más infraestructuras, mayores salarios y mejor capacitación del personal. Pero las bandas criminales terminan imponiendo su autogobierno y mantienen sus rivalidades dando pie a la violencia. Al problema se le suma el sistema de justicia en México. Casi el 50% de los reos en prisiones federales están a la espera de un juicio y una sentencia, en muchos casos por delitos menores. En junio de 2016, el Congreso aprobó una ley de sanciones penales que, además de la prisión, prevé otras penas como la reparación de daños o trabajos comunitarios, pero su proceso de implementación avanza lentamente. Proceden de Europa del Este, viven y duermen en la calle. Al no tener empleo dependen de la mendicidad para sobrevivir. En Dinamarca, los alrededores de la céntrica iglesia de San Johans de Copenhague se ha convertido en un campamento. Tommy Andersen, el capellán de la iglesia, describe así la situación. Cada mañana detrás de esa valla aparecen montones de basura. Duermen en cualquier parte y al día siguiente encontramos cientos de colillas e incluso alguno que otro elige estos rincones para hacer sus necesidades. Situación que también denuncia el alcalde de Copenhague, el socialdemócrata Frank Jensen. Es insostenible la creciente cantidad de migrantes de Europa del Este que viven en la calle con todas las molestias que eso conlleva a los ciudadanos de Copenhague. Las autoridades amenazan con la deportación administrativa. El primer ministro danés incluso ha propuesto doblar las penas por mendicidad. Hay mucha gente que no tiene hogar y vive en la miseria, con la cantidad de problemas sociales que esto conlleva, asegura este concejal de la ciudad de Aarhus. Pero el tema es delicado. En el país vecino, Suecia, el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar a unas 5.000 personas de raza gitana con 3.000 euros. La policía elaboró un registro ilegal que hoy los tribunales consideran discriminatorio.
Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Descubre Ecuador. Al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, se alza el Parque Eólico Villonaco, una maravilla técnica a 2.720 metros de altitud, que produce energía limpia para el país gracias a la fuerza del viento, evitando la emisión de 35.000 toneladas de CO2 al año y atrayendo a visitantes de todas las edades para aprender en su centro de interpretación y contemplar la vasta geografía lojana desde su mirador. La idea de este centro es un turismo técnico. La gente viene y conoce los aerogeneradores y se siente maravillados con ellos, puesto que no es algo muy común en nuestro país. Vienen, conocen de nuestra central, les contamos toda la historia de cómo vinieron los equipos, lo difícil que fue instalarlos. Se les ayuda a incentivar en ellos este amor a las energías renovables, a las energías limpias. La provincia de Loja, al sur de la Sierra Ecuatoriana, cuenta con 16 cantones y tiene como capital al cantón del mismo nombre. Al centro de la provincia se encuentra Gonzanamá. Entre las actividades económicas de este cantón destaca la pequeña industria textil con tradicionales telares de cintura. Los artesanos de estas tierras realizan apreciados productos como alforjas, jergas, hamacas y manteles, hechos a mano con hilo, algodón y seda. Esto es tradicional, por eso se llama tejidos tradicionales de Gonzanamá, porque viene pasando de madres a hijas. En Gonzanamá todos me conocen y entonces donde vienen buscando artesanías vayan de doña Lolita, los mandan para acá. Entonces vienen aquí y yo con mucho gusto los atiendo, les muestro todo. Yo me quedo feliz porque he hecho que conozcan mi artesanía, que vean lo que hago. Me da gusto porque digo, ve cómo valoran la artesanía de Gonzanamá. En el extremo meridional de la provincia, en el cantón Espíndola, se encuentra el Parque Nacional Yacuri, un polo de atracción turística con más de 43.000 hectáreas de bosque, lagunas y páramo, hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales y fuente de abastecimiento de agua de las zonas aledañas. Nosotros tratamos de fomentar el turismo para promocionar el parque. Queremos que se conozca a nivel nacional e internacional de que tenemos también en el sur del Ecuador un parque nacional. Es muy importante aquí el parque por el asunto de que nosotros cuidamos la parte alta, donde nacen dos cuencas hidrográficas muy importantes, la cuenca hidrográfica de Catamayo-Chira y la Chinchipe-Mayo. Entonces el turista cree que es importante por el cuidado de las aguas. La fama cafetera de Loja tiene en el Airo uno de sus máximos exponentes. Esta parroquia produce uno de los mejores cafés del Ecuador y cuenta, gracias a un proyecto comunitario apoyado por el Ministerio de Turismo, con su propia asociación y su marca Andes Café. I think there's a lot of tourists that want to get off the beaten path and they want to visit a real Ecuadorian community. It's so special to be able to stay with a family here and to actually live how people live, to actually make it a personal thing where you can know people by their first name and get that real sense of the community. If they didn't have that volunteerism set up,
it would be impossible for me to approach the community in that way. It's an emerging model that I think has it's the future. En el extremo occidental de Loja, en Mangaurco, Cantón Zapotillo, el bosque seco de los Guayacanes brinda cada año un momento único. Cuando las primeras lluvias del invierno provocan una explosión de flores de intenso amarillo. Un fenómeno tan espectacular como efímero, que atrae a este rincón del sur ecuatoriano a visitantes de todo el mundo. Ecuador, potencia turística. Imaginas el lugar que descubrí, un lugar con muchos pedazos de cerámica, mucha tierra blanca que parecía ceniza y otra un poco más oscura. Vi tigrillos, venados y el gran ceibo. Seguí caminando un poco tímido hasta encontrarme con una ciudad llena. Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Flash informativo. Se genera en la Asamblea Nacional. Escuchemos las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado. Por los asambleístas del Movimiento Alianza País y sus aliados, expresamos nuestro compromiso de combate permanente contra la corrupción. Nuestra condena pública al accionar de la empresa brasileña Odebrecht y a sus prácticas ilícitas transnacionales de entrega de sobornos alrededor del mundo. Nuestro respaldo a la institucionalidad del país, a la Fiscalía General del Estado y a la Administración de Justicia ecuatoriana, cuyo accionar ha permitido el inicio del proceso que llevará a descubrir la verdad y a todos los responsables en torno a los actos de corrupción realizados por la empresa Odebrecht en nuestro país. Los funcionarios y empresarios nacionales durante todos los años que esta empresa estuvo en el Ecuador. Por lo expuesto, los bloques legislativos del Movimiento Alianza País y sus aliados resolvemos tomar las siguientes acciones concretas. Llamar a juicio político al Contralor General del Estado. Convocar de manera inmediata al Fiscal General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea Nacional a fin de que informe el estado de situación de esta investigación y demandar su presencia periódica para que dé a conocer los avances de la misma. Mediante resolución del Pleno, delegar al Consejo de Administración de la Legislatura la creación de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional para que viaje inmediatamente a Brasil y Estados Unidos, que estará conformada por los 4 vocales del CAL, por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, con la finalidad de recabar información de manera directa sobre el caso ante las autoridades competentes de esos países. Demandar de la Fiscalía General de la Nación la celeridad en las investigaciones iniciadas y la apertura de los procesos contra los directivos y representantes implicados de estos actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Y además exigimos la expulsión definitiva e inmediata del país de esta empresa corrupta y corruptora, de sus directivos y de sus representantes. Procesar de manera inmediata,
reformas para prevenir y sancionar los actos de corrupción, que comenzaremos con las siguientes acciones. Primero, reforma para prohibir la contratación con empresas que hayan estado involucradas en actos ilícitos. Segundo, crear incentivos para los ciudadanos y funcionarios públicos que presenten denuncias fundamentadas de actos de corrupción. Tercero, establecer medidas para terminar con los actos de corrupción, no solamente en el sector de la función ejecutiva, sino también de los gobiernos autónomos descentralizados y de todas las funciones del Estado. Tercero, establecer una medida legislativa que determine la muerte civil para los funcionarios que incurran en actos de corrupción. Ciudadanas y ciudadanos ecuatorianas, estos bloques aquí reunidos como asambleístas nacionales no claudicaremos en el combate a la corrupción. Tampoco claudicaremos en la lucha contra la impunidad y, por supuesto, trabajaremos todos los días en el fortalecimiento de una gestión pública transparente, ética y responsable. Este es nuestro compromiso, caiga quien caiga. Muchas gracias, ciudadanas y ciudadanos y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación social. Damos inicio a las preguntas. La comisión legislativa que deberá viajar hasta el Brasil para seguir los alcances y las investigaciones, así como el pedido de expulsión inmediata de la empresa. En estos momentos se encuentran los medios de comunicación, los diferentes periodistas y comunicadores convocados a esta rueda de prensa, realizando las preguntas de rigor al presidente de la Asamblea, José Serrano. 35 años de presencia de esta empresa en el país y justamente la idea de conformar esta comisión multipartidista, entre otras acciones, tiene que ser investigar lo que ha pasado durante toda la estadía de esta empresa acá. No nos olvidemos que son más de 30 contratos, 40 contratos los que esta empresa ha tenido en el país y obviamente hay que investigar absolutamente la situación de todos esos contratos. Y es que en uno hubo una situación de corrupción, téngalo por seguro que esto puede haber pasado en todos los contratos y eso hay que investigarlo a profundidad. Segunda pregunta, Daniel Montalvo de Gama TV. Presidente, buenos días, asambleístas, buenos días. Ya un poquito centrándonos en los avisos, en los anuncios que usted hacía, presidente, en el caso del juicio político al Contralor, más allá de investigarle al funcionario como tal, al juez de cuentas del Estado, ¿qué pasa con la salida del país del señor Contralor? Doctor Serrano, le pregunto porque usted conoce, si es que ya se les estaba investigando, no hubo quien alerte que el señor iba a salir del país. ¿Y qué sabor de boca le deja al presidente de la Asamblea y a los integrantes de las presidencias de las comisiones el hecho de que el señor, 2 días antes de que se hagan los allanamientos, ya nombraba un procurador judicial aquí en el Ecuador para que le represente en caso de cualquier eventualidad? Parece que habría alguien más que investigar. ¿Alguien le avisó al señor Contralor de este proceso que está en Fiscalía? Gracias por la respuesta. Eso le corresponde a la función judicial. Efectivamente, son temas que nos llaman profundamente la atención, pero reitero, nuestra facultad y nuestra competencia está sobre el control político, y el control político determina que nosotros estamos en esa facultad y en esa competencia de poder convocar y llamar a un juicio político a un funcionario público sujeto a ese control. Así que esa es la medida que vamos a tomar y obviamente sobre esa base determinar también en esa investigación cualquier hecho específico que pueda involucrar incluso a otros funcionarios, ¿no? Tercera participación, Francisco Garcés de Ecoavisa. Buenos días. Sí, bueno, nosotros vamos a continuar escuchando la rueda de prensa, sin embargo vamos a volver a estudios una vez ya conocido las definiciones de la Comisión Legislativa de las principales autoridades. Buenos días. Me voy a permitir hacerle, si es que es posible, 2 preguntas. La una en relación al anuncio que ha hecho sobre el pedido de expulsión de la empresa y de sus directivos. Me pregunto y le pregunto, doctor Serrano, ¿es adecuada una medida así en la medida en que justamente está en marcha un proceso de investigación, un proceso judicial
que debería, si es que es posible, terminar en una sanción. Si es que no está la empresa y sus directivos, ¿a quién se sanciona? Por un lado, por el lado administrativo sobre todo. Y por el otro lado, doctor Serrano, quería conocer su opinión también al respecto de la denuncia que hace el Contralor en cambio del señor fiscal. Habrá que poner un ojo también ahí sobre la base de la denuncia del Contralor de que el fiscal también tiene un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra. Las dos cosas, doctor, muchas gracias. El Ecuador y los ecuatorianos y ecuatorianas no podemos estar al chantaje o a la extorsión de una empresa privada. O esa empresa respeta al país o esa empresa tiene que irse del país. Sea del país que sea, tenga el origen que tenga. Pero nosotros no podemos estar sometidos justamente a que aquí se crea que nos están dando una dádiva con una parte de información y no entregando toda la información de hechos de corrupción que se hayan estado dando. Y peor, utilizando canales diplomáticos o utilizando canales oficiales para advertir que si no se resuelven la estadía de una empresa en el país, incluso se podría estar estableciendo medidas en perjuicio de productos de exportación de nuestro país. Eso es inadmisible. Y no sé qué ecuatoriano o ecuatoriana podría aceptar que nos vuelvan a pisar la cabeza en el suelo, ¿no es cierto?, y nos pretendan humillar. O aquí se respeta al país, o simplemente esa empresa no tiene ninguna razón para permanecer en el país. Y por supuesto, vamos a ver, esto ha sido todo un tema preparado, fabricado durante aproximadamente un año. Veamos efectivamente qué tiene la empresa ya acá, ¿no es cierto? Veamos qué ha pasado con todos los temas de la empresa acá. Resulta ser que ahora se presentan y se hacen operativos específicamente contra funcionarios públicos y empresarios o personas privadas que no tienen una relación de dependencia con la empresa Odebrecht. ¿Qué pasa con los funcionarios de esa empresa específicamente aquí en el país? También hay que iniciar las acciones penales, también hay que iniciar las acciones legales. Pero la salida tiene que ver con su situación específicamente contractual. Y eso es lo que tenemos nosotros que velar. El Ecuador no puede perder su dignidad frente a la situación o frente a la realidad de ninguna empresa que esté operando en nuestro país y que sea del origen que sea. Con relación a su segunda pregunta, pues habrá que determinar y específicamente mirar todo las denuncias que puede haber alrededor de las certezas, reitero, y de la verdad que ha señalado el Contralor. Aquí lo fundamental es las decisiones que está tomando estos dos bloques de la Asamblea con relación a la transparencia y en la lucha contra la corrupción. Cuarta pregunta, Robinson Robles de Inspan TV. Buenos días, presidente, muchas gracias. Reuniones como esta ya hemos tenido en periodos anteriores de gobierno. Cuando cayó Bucaram se ofrecía lo mismo y ahora regresa prácticamente inocente. Maguad sigue inocente. Los banqueros todavía siguen prófugos y no han sido sentenciados o no tienen una sentencia en firme, y así pasan los años. ¿Qué nos garantiza que ahora sí vamos a tener sentencias y que vamos a ver a los culpables tras las rejas, sean políticos o sean del rango que sean? Y también otra parte de la pregunta es, ¿por qué no investigar también al Consejo de Participación Ciudadana, que es quien designó al Contralor y que también recibió impugnaciones y que también desde esa perspectiva estuvieron siendo los que calificaron y los que dieron el aval para que esté en su cargo, pese a todo lo que ya estaba sobre la mesa? Gracias. Nuestras competencias son de carácter político y en esa medida el control político se hará sobre las autoridades que así recae ese control político. Nosotros podemos podemos hacer control político del fiscal general y de los funcionarios judiciales a través del presidente del Consejo de la Judicatura. Tantas veces sea necesario convocar a dichos funcionarios para determinar cómo se están realizando las acciones en lucha contra la corrupción y otros procesos judiciales, pues lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a hacer. Usted plantea que esto ya se ha hecho en algunos otros años, pues veamos en qué momento se hizo, si se hizo en el momento que efectivamente se debían realizar las acciones, en el momento oportuno, o simplemente fue ya
una simple tomadura de pelo después de algún tiempo que se habían dado los hechos de corrupción, recién se comenzaban las investigaciones. Ya hay personas detenidas y yo creo que eso definitivamente es importante. Pero obviamente para nosotros es fundamental que el fiscal informe a esta asamblea específicamente las acciones que se van tomando y obviamente poder dar respuesta a los ciudadanos también. En esa misma perspectiva, pues vamos a trabajar permanentemente durante estos días, reitero, para que esa convocatoria, ese llamado a juicio político, también pueda dar los réditos específicos al país, a los ciudadanos, no a ningún asambleísta. Nosotros queremos que los réditos estén en la confianza de la institucionalidad del país, en los ciudadanos de nuestro país, específicamente. Quinta y última pregunta, Vicente Ordóñez, El Universo. Sí, buen día, presidente. Buenos días, asambleístas. Yo quería un poco ver los detalles. ¿Cuáles son las causales por las cuales ustedes van a llamar a juicio? ¿Cuándo va a ser oficializado ese juicio político? ¿Cuál va a ser la fecha o para cuándo lo van a convocar al fiscal general del Estado, al Pleno? Si será esta una reunión a puerta cerrada. ¿Qué va a pasar con lo que quisiera reiterar, coger en lo que el compañero del anterior me dio? ¿Qué va a pasar con la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, del Consejo de Participación, perdón? Si es que ellos van a ser también observados o llamados. ¿Y quiénes van a integrar esta comisión que va a viajar a Brasil y a Estados Unidos? Disculpe. Bueno, le vuelvo a reiterar, creo que no me oyó el comunicado, ¿no es cierto? Y el pronunciamiento. Mediante resolución, vamos a mocionar que mediante resolución del Pleno, una comisión, la multipartidista, que la integra el CAL con sus 4 vocales, más la presidenta de la Comisión de Fiscalización, puedan viajar a Brasil y a Estados Unidos a recabar la información respectiva de todas las autoridades que sea posible en dichos países alrededor de estos hechos de corrupción. Por otra parte, si es necesario convocar al Consejo de Participación Ciudadana a esta asamblea, también lo haremos, pero que el Consejo de Participación Ciudadana responda efectivamente cómo realizó el concurso. Nosotros, no es nuestra competencia, es una competencia específica del Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que ese mismo Consejo de Participación Ciudadana es el que eligió al actual fiscal que está actuando contra estos hechos de corrupción. Entonces, en realidad, al Consejo de Participación Ciudadana habrá que preguntarle cómo realizó todos estos concursos, ¿no es cierto? Y eso ya le compete específicamente al Consejo de Participación Ciudadana, que forma parte de la función de transparencia del Estado. En esa perspectiva, pues nosotros vamos a trabajar en esta línea, reitero, convocando para que la Comisión de Fiscalización convoque al fiscal general y obviamente ahí se tome la decisión si es que hay información reservada o toda la información debe hacerse pública ya a la ciudadanía. Lo fundamental es que los asambleístas y la ciudadanía tengan la plena certeza de que vamos a trabajar en esta línea en la lucha contra la corrupción. Gracias. Sí, leamos, sí. Incumplimiento de las funciones. Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estamos recabando las pruebas y en el transcurso de esta semana ya presentaremos esta petición directamente a las instancias respectivas, a la presidencia de la Asamblea, al CAL, para que se califique ese llamado a juicio político e inmediatamente se inicien las acciones respectivas, ¿no? Gracias. Con esto damos por finalizada la rueda. Muy bien. Tele Ciudadana, tu voz, tu país. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire.
Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Antes no nos tomaban en cuenta, antes especialmente las mujeres no éramos capaces de nada. No teníamos apoyo de ninguno de las instituciones. Por ejemplo, el MAGAP hace 10 años no existía para nosotros. Existía para los grandes hacendados, para las personas con poderes, para los dirigentes que eran ya más años, tenían su cacicazgo y vivían ya mandando a las organizaciones. Ahora es diferente, el MAGAP llega a las familias, hemos hecho la economía familiar, o sea, tenemos proyectos familiares donde que yo estoy trabajando en ello. Trabajo para la alimentación, para familias pequeñas, por eso hemos sembrado así pequeñas. Tenemos también coles grandes. Trabajo para la venta y así trabajo con más compañeras que somos de la asociación. Trabajamos y vendimos en común, hacemos canastas familiares. Nosotros las mujeres a veces somos discriminadas, no tanto por los esposos, los padres, sino a veces por las instituciones mismas de antes que eran y también de los dirigentes que son hombres y que viven con tiempos, las dirigencias ya no nos valoramos. En cambio ahora tenemos nuestra economía propia, el ministerio nos apoya especialmente en capacitaciones, semillas, maquinaria para el centro de acopio, que está asistencia técnica que no nos falta. Ingeniero, venga acá.